Primero que todo, darte muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos. De verdad que es un honor tenerte aquí. Además que te conocemos desde la universidad, pero también por todo tu trabajo que llevas en Econométrica actualmente. Sin duda alguna, yo creo que dentro de poco tiempo vas a ser una de las voces importantes que tiene algo que decir en cuanto a la economía venezolana y tenerte aquí en nuestro humilde espacio que está creciendo poco a poco Sí, de vale. verdad que es un lujo, ¿no? Entonces, bueno, encantadísimo. No, vale, yo agradecido de estar aquí con ustedes. Ustedes son profesionales brillantes. Nos tenemos conociendo como unos, hechos un poco los locos, como unos 3 años, Ajá. a lo largo de pasillos de la universidad, salones de clase y nada. Para mí es un honor estar aquí porque ustedes son unos cracks que tienen un futuro inigualable. Gracias, amén. Bueno, nada, vamos entonces a dar inicio a la entrevista que tenemos pautada por el día de hoy. Eh, Buenísimo. a propósito, tú de estar preparándote actualmente en lo que sería ciencia de datos, ¿no? Sí, Eh, quisimos que tú estuvieras aquí acompañándonos para hacerte unas cuantas preguntas en cuanto a lo que sería el Big Data. Eh, buenísimo. para los que nos están escuchando y que no saben qué es el Big Data, queríamos empezar a partir de allí. Que nos explicaras un poquito qué es esto y principalmente por qué se relaciona con la economía, por qué es importante y qué efectos va a tener para, digamos, los ciudadanos a pie toda esta tecnología que se está desarrollando. Buenísimo. El Big Data no es más que un gran conjunto de datos que no se puede ni procesar, ni entender, ni almacenar fácilmente. Hemos estado acostumbrados en los últimos años a manejar lo que estos señores, Silicon Valley y especialistas en materia, tratan como small data. Data muy pequeña. A veces creemos que por tener 100 millones de filas y 400 millones de columnas en Excel estamos manejando gran volumen de datos y la verdad es que para nada. Cuando estamos hablando de Big Data, estamos hablando de un conjunto gigantesco de datos que pueden estar en estructurados, que es a la cual estamos acostumbrados nosotros, los no estructurados, que pueden ser notas de voz, fotos, videos, lo que procesa una cámara de video, lo que procesa inteligencia artificial, muchísimas cosas, y está los semiestructurados que pueden ser la combinación de ambos. Una foto con texto, una foto con números, es la combinación de lo que usualmente tratamos y de lo que usualmente no tratamos. Entonces, es eso. O sea, el Big Data va muchísimo más allá de una hoja de Excel, va mucho más allá de una base de datos en, por decir, no sé, SQL. Y todo esto, quien caiga en manos de cualquier persona, tiene que ser exclusivamente para el bienestar social y la mejora de condiciones en las que puede estar viviendo una sociedad, ya sea el uso de Big Data en un estado, en una ciudad, en una región, en un país o incluso en una misma empresa. No puede ser para otra cosa. Mejora de procesos, mejora de estrategias y mejora de bienestar social. Buenísimo. Sabemos entonces que la Big Data constituye este volumen gigantesco de datos que nos comentas, de distintas variedades, como los que nos comentaste, semiestructurados, no estructurados, estructurados. ¿De qué herramientas tecnológicas o algoritmos se vale la ciencia de datos para poder procesar toda esta información de manera precisa, rápida y veraz, que entiendo que son una de las características principales de la Big Data? ¿Y cómo extraer el valor de la información disponible y presentar de forma clara, precisa y sencilla esta información para que nos permita proceder a la toma de decisiones? Ok. Las herramientas, pues va a depender muchísimo de a qué nivel estamos tratando la Big Data, y de quién es y cuál sea el objetivo, porque estamos hablando de que el promedio utiliza herramientas como Hadoop, Apache, Hive, Cassandra. Eso es para tratar grandes volúmenes de datos. Para almacenar, pues estamos hablando tal vez de NoSQL, que es algo
SQL es para estructurados y no SQL o NoSQL es para no estructurados y semiestructurados. Entonces hay un gran mundo detrás de todas las herramientas donde terminamos cayendo en, en el manejo de datos, ¿sabe? Porque hay varios procesos. Está procesamiento que incluye pues el análisis, la limpieza y todo esto lo que nos lleva al análisis. Entonces también podemos utilizar herramientas como Python, como R, MATLAB, que son para el manejo, también limpieza. Entonces va a depender muchísimo de en qué plano estemos. Las empresas utilizarán mecanismos muchísimo más elaborados. Por lo menos yo he tratado con Big Data, sobre todo con data de COVID, como para empezar, porque cabe destacar que no soy aún un profesional en esta área, perdón, pero es apasionante, es muy apasionante. Pero es eso, yo por lo menos he incurrido en el mundo de Hadoop un poco, sobre todo de R, que es lo que más manejo hasta ahora, Python sé un poco, entonces el Big Data no se trata de esta herramienta es mejor que esta, sino a conveniencia. Para mí, hasta ahora me ha servido Hadoop, alguna fuente, una gran fuente de base de datos y R, pero estamos hablando de que puedo manejar un poquito. Entonces, estamos hablando de que Google necesita una infinidad de almacenamiento, ya sea en la nube o sea en hardware como tal, que incluso ellos tienen lo que se llama, eh, ahorita no recuerdo exactamente el nombre, pero sus servidores, bases de datos están bajo el agua, son submarinos y creo que están localizados alrededor o en algún lugar de Gran Bretaña, específicamente Irlanda, si mal no me equivoco. Entonces, se trata de una cuestión de enfriamiento, de espacio, pero depende, va a depender muchísimo, pero básicamente son esas las herramientas, TensorFlow, Cassandra, Hadoop, Hive, Python, R, todas las herramientas que sean necesarias para manejar el gran volumen de datos al cual tú estás destinado a procesar, a analizar y con un objetivo específico. ¿Los datos de Big Data por su naturaleza tienden a pesar mucho o es por, porque son, o sea, porque son demasiados o es por ellos o capaz no pesan Son tanto? demasiados, Ok. son Tenía esa misma demasiados. duda. Ese es el dato. Son muchísimos datos y esos datos pueden tener muchísimos más datos. Entonces, eso es lo que complica las cosas. Por lo menos, imaginémonos que nos estamos metiendo en nuestro teléfono y nos vamos a meter en Instagram, por decir cualquier cosa. Ahí ya está generando un dato porque Maru está activando su aplicación de Instagram. El primer like que tú des va a generar otro dato. Entonces, en un minuto podemos generar muchísimos datos. Entonces, un like puede desembocar en muchísimas otras recomendaciones que te pueda hacer que te pueda hacer la aplicación. Eso es otro tema. Los sistemas de recomendación son probablemente lo más importante que se ha generado en los últimos tiempos, donde tú le das un like a una camisa y a los 5 minutos te puede estar saliendo una publicidad de venta de camisas, pantalones, calzado, entre otros. Ya sea porque le diste like, porque son las páginas que más sigues, porque seguiste un hashtag. Son pequeñas cosas que terminan desembocando en una avalancha de datos únicamente de Maru García. Wow. Y eso solo conmigo, me imagino que con todo Exactamente. es cuando empieza, wow, Exactamente, que es donde ahí empieza la locura del Big Data, porque entonces tienes un conjunto de personas que le dan like a una cierta publicación y cada uno tiene sus propias preferencias y es donde la máquina va procesando esos gustos, va procesando esos likes, esos datos que vamos generando nosotros y genera esas recomendaciones específicas para cada usuario. A veces puede ser que te clasifican en ciertos grupos, dado tus datos, y hacen una recomendación en masa que termina siendo efectiva o no. Y todo eso va a terminar dependiendo del like que le deja esa recomendación. Es una cadena de sucesos donde tú misma fuiste la que diste los datos.
Y este proceso vendría siendo como por empresas, por ejemplo, Instagram en particular, luego Facebook y así, o sería algo como una visión general de todo el mundo. Es una visión general de todo el mundo porque la puerta al mundo de los datos es las redes sociales, pero detrás de ella está las empresas, incluso los gobiernos, industrias, otras personas. Es variado. Gabo, en cuanto a esta cantidad masiva de datos que se están generando, como tú comentas, de manera casi que por segundo y bueno, imagínate la gran cantidad de usuarios que puede tener una red social. ¿Esto tiene, digamos, una ubicación física como tal o esto siempre está solamente en la nube? Porque me parece que he leído al respecto, creo que es un poco de ambos. No sé si me Es un podrías poco de aclarar. ambos. Sí, es un poco de ambos, porque ahí es donde entramos con el tema de los costos. Yo no puedo venir a decirles son $4.000 mensuales el almacenamiento de datos, porque va a depender muchísimo del volumen, de la variedad, de la velocidad, de la veracidad y del valor de lo que llegan a significar esos datos. Esos son las 5 Vs del mundo del Big Data. Entonces, mira, Google ofrece Google Cloud, pero entonces ellos también almacenan sus datos en esa misma nube, como también lo pueden hacer en estos servidores que te digo que están bajo el agua. Y a su vez deben haber servidores en físico que no están, que están en sus headquarters, que están en alguna oficina de X estado o de incluso de X país. Hay empresas que no pueden pues afrontar este tipo de gastos y deciden utilizar algo propio. Compran unos servidores, lo tienen almacenado en enfriamiento, en algún sótano. Hay empresas que sencillamente pues se decantan por un Azure, Google Cloud o también la de Amazon que es AWS. Entonces va a depender muchísimo. Y los costos, pues, claramente varían. Mi recomendación es que para una pequeña empresa puedes estar empezando a usar o tal vez la nube y cuando vayas tal vez evolucionando un poco, comprar algo más en la nube o como tú dices, un split entre hardware comprado por mi persona y mantenido por mis empleados o los especialistas en ello y alguna otra parte en la nube. Igual todo va a depender del tipo de datos. eh, Ambos son de fácil acceso, pero va a depender de el money que tenga disponible la persona, la empresa, el gobierno, etcétera. Sí, es que como mencionaste ahorita lo de que necesitan algo así como una tecnología de enfriamiento, me quedó la duda. Entiendo que entonces esto sería para el espacio físico. A ver si Exacto. comprendo. Sí, Sería. exacto. Por lo general, cuando Ajá. tú compras unos servidores, tú tienes que almacenarlos o ubicarlos en algún sitio donde la temperatura sea relativamente baja. Estamos hablando de que no tiene que ser a nivel de 0 grados, pero no es algo que podemos almacenar donde hay mucho paso de personas, o sea, por lo menos en un nivel de oficina, no puedes tener los servidores ahí en una esquina al lado del agua, por decirlo de alguna manera muy informal. Por lo general hay un piso, hay un espacio para este tipo de hardware donde lo almacenas, ahí está relativamente fresco. Vamos a denominarlo de esa manera. Y cuando tú tienes muchísimos servidores, suele recalentarse. Entonces ahí es donde entra el tema que comenté de Google. Google debe tener unos servidores gigantescos que generan muchísimo espacio para almacenar datos, pero a su vez necesitan un cierto enfriamiento especial. Entonces, por eso eh, se genera esta idea de almacenarlos bajo el agua y a una profundidad donde pueda pues beneficiarse de la temperatura y no ocupar tanto espacio a nivel, bueno, tierra firme, por decirlo de alguna manera.
Gabo, Buenísimo. eso que tú estás comentando, tengo que decir que no lo sabía, pero me hace pensar un poco sobre también qué, o sea, qué preocupaciones ambientales podría generar esto, también considerando el tema de que, por ejemplo, en cuanto a las criptomonedas, también se le reprocha mucho el hecho de que consumen demasiada energía. En esto que tú Sí. comentas acerca del almacenamiento de los datos, también existe este tipo de impacto ecológico. La verdad es que no estoy seguro de eso. Yo imagino que Google se habrá asesorado bastante bien y siendo una empresa líder en todos los aspectos para no incurrir en ese error. La verdad es que sería bastante positivo investigar un poco al respecto y también dado que la instalación sucede muy lejos de los Estados Unidos, entonces no sé qué pueda estar detrás de eso. Yo espero que ellos estén pues favoreciendo el medio ambiente y la ecología y todo lo que es la economía verde, por decirlo de alguna manera, y que no esté incurriendo en nada negativo para nuestro planeta, que bueno, ya podría ser en otro video, que está en completa crisis. Existen, ahorita hablaste un poco sobre los costos, mencionaste algo, pero ¿existe alguna estimación de cuánto cuesta procesar toda esta inmensa cantidad de datos en general? Bueno, podría decirse entonces que si es costoso o que es accesible, cualquier persona lo podría hacer. Okay. Solo las, digamos, una actividad destinada a las grandes empresas o incluso particulares, aparte de los gobiernos, pero particulares o incluso gobiernos que no, de países no desarrollados, gobiernos de países que todavía están en vías por ejemplo, un Estados Unidos. Ok, bueno, yo me atrevería a decir que sí es costoso. O sea, no creo que por lo menos un individuo con una computadora Intel Core 3 pueda manejar una gran base de datos únicamente con esa computadora. Creo que requiere de una inversión, tal vez un mejor computador, adquirir alguna licencia en estas nubes, ya sea de Google, de Microsoft o de Amazon. Y para pequeños gobiernos, empresas y medianos países, vamos a llamarlo así, eh, puede llegar a ser costoso, sí, pero creo que el beneficio va a terminar siendo una razón donde, como dije al principio, el beneficiado va a ser la población y creo que es un cambio cultural que debe hacer pequeñas empresas, grandes empresas, pequeños gobiernos, grandes gobiernos, para mejorar políticas públicas, toma de decisiones, conocer mejor los problemas de su propia nación y empresas, pues mejorar sus servicios, ir a ciertas personas a las cuales todavía no han podido llegar, aumentar el alcance de cualquier tipo de operación y que termine siendo un beneficio tanto económico para las empresas y social para las personas. Bueno, justamente tú estabas comentando acerca por lo menos para los países en vía de desarrollo, qué utilidad podría tener el uso de Big Data. Eh, Sabemos que hay muchos ámbitos, ¿no? Sí, Pero queríamos como precisamente enfocarnos en eso. ¿Qué otros ámbitos, además de los ya conocidos, que es, por ejemplo, porque cuando tú hablas de Big Data, la gente lo primero que piensa es obviamente en redes sociales, sí. pero tanto tú como nosotros sabemos que esto se puede utilizar en muchísimos campos y realmente actualmente tiene un abanico de opciones demasiado amplio. Entonces, queríamos que nos comentaras un poquito acerca de esos ámbitos en los cuales el análisis de datos es útil y Ok, precisamente cuáles han sido esos beneficios del uso de Big Data en esos campos. ok, bueno. Vamos a empezar por el lado financiero. Yo pienso que una de las grandes éxitos del Big Data en el sector financiero fue la detección de fraude. Tantos datos históricos, actuales, patrones, donde puedes incluso ver
actitudes sospechosas en todos estos procesos, la detección ha sido muchísimo más precisa que en el pasado. Antes, los bancos pues utilizaban modelos probabilísticos, donde hay un margen de error sumado al margen de error que no puedes contar con toda la data. Entonces, cuando tienes un gran eh, cúmulo de datos, tienes las herramientas para poder armar esos datos, condensarlos, procesarlos, limpiarlos y que luego termine en analítica. Es ahí donde el banco se da cuenta de que el Big Data les va a servir no solo para eso, sino para muchas otras cosas. Hay bancos, si mal no recuerdo el BBVA es uno, que tiene un modelo que hace predicciones con base en datos personales a las personas que piden préstamo a nivel natural y jurídico. Entonces, en el mundo financiero, eso es probablemente la mejor ganancia que puedan haber porque, bueno, es el negocio de estas grandes empresas bancarias, financieras. Si nos mudamos al mundo del retail, nosotros vamos a un supermercado y entonces nosotros, como consumidores, nosotros pensamos, no sé, que estos tipos nada más se quedan con el ticket de gasto. Mira, esta persona gastó $20 o gastó $30 o gastó $100 y nada más. No, ahí el sector retail tiene muchísimo más información que cuánto gastó una persona. Tiene qué compró, cuánto compró, con qué frecuencia va, qué compra y qué no compra, cuánto paga de IVA y a ir a lo interno, rotación, ingresos, gastos, una serie de cosas que terminan potenciando cualquier tipo de decisión que puedan tomar estos señores. Hay un caso de un supermercado que utilizó todos estos, todos estos datos para ofrecer membresías a las personas que eran muy fieles y que terminan siendo un engagement brutal para este tipo de personas. Para los que no tenían eh, tanta relación con el supermercado, donde su patrón de consumo no era tan marcado en este tipo de establecimientos, tienes que tratar de hacer una estrategia de fidelización. Entonces, bueno, vamos a desarrollar con estos datos que tenemos esta estrategia y vamos a ver cuál efectiva es. Entonces, del grupo de personas, vamos a decir 100, eh, le, no sé, compran carne o la mayoría compra carne o no sé qué cosa, vamos a hacer un descuento en carne. Entonces, eso es un proceso donde estás tratando de llevar a personas no tan fidelizadas al grupo de engagement súper grande con la marca. Entonces, todos estos datos nos permiten tomar mejores decisiones, estrategias, procesos internos, por lo menos en el sector de retail, reposición de inventario, qué tipo de moda puede incluso estar en boom, por decirlo de alguna expresión, en los próximos 6 meses con modelos predictivos. Es una serie de bondades que tienen el uso del Big Data. Buenísimo. Me animo a poner un último caso antes de conversar un poco. En el mundo de los deportes. Un club quiere fichar a un jugador con ciertas características porque su estrella se fue se fue del equipo. Entonces, eh, desde hace ya unos, vamos a decir, 10 años, porque conozco un poco el sector, porque mi tesis fue de economía del deporte, desde hace algunos 10 años el organigrama ha cambiado, donde el cambio más importante es que se ha agregado el departamento de analytics, y no es solo analíticas internas, sino también de posibles fichajes, donde buscas un jugador con ciertas características, donde buscas también rendimiento, precio del jugador, contrato, incluso puedes llegar a analizar la parte mental. Entonces, estamos hablando de que donde nos pongamos, en el sector que queramos, el Big Data tiene uso
inigualable. Eso del deporte no lo conocía, está súper interesante. Eso Creo es que interesante. tenemos todos como la percepción y sobre todo sí, se puede, me parece a mí, evidenciar más a nivel de lo que tú comentas del retail, de las grandes empresas, el uso del Big Data, pero ¿cómo podemos, o qué utilidad así palpable se pueda determinar a nivel práctico de las decisiones políticas públicas o de las decisiones de gobierno o las decisiones económicas, por ejemplo, a partir de la Big Data? Ok, bueno, un gobierno que cuente con con un equipo de ciencia de datos donde estén ingenieros de datos, científicos de datos, especialistas en Big Data, tienen todo el poder de tomar mejores decisiones en cuanto a políticas públicas, siendo más efectivas, eh, pueden incluso repensar muchas cosas en cuanto a planificación de recursos, mejora de estrategias, optimización de inversión en algunas ciudades, en algunas regiones. Pueden dirigir recursos o sea, optimizando los recursos directamente a las necesidades reales de la ciudadanía. Va muchísimo más allá de, no sé, algún reporte que llegue de algún político, de algún alcalde, de alguna cosa. Estamos hablando de que es una relación muchísimo más directa entre población y gobierno, donde nosotros estamos generando una cantidad de datos sin siquiera saberlo a veces y que el gobierno puede aprovechar para mejorar las condiciones de vida. Estamos hablando de seguridad. Hay veces que nosotros pensamos tanto políticas públicas, cómo pueden mejorar la seguridad, por lo menos. Si mal no recuerdo, Singapur, o sea, desde hace muchos años viene el tema de las ciudades inteligentes y tal, pero Singapur es probablemente el primer país inteligente que hay en el mundo. Y estos señores, pues tienen cámaras en la mayoría de sus sucursales, calles, etcétera, y con las cámaras determinan por dónde se mueve la mayor cantidad de personas, por qué no se mueven por ciertas calles, qué pasa con el transporte público que llegó tarde 3 segundos hoy. Entonces, todo este tipo de datos terminan sirviendo para mejorar las condiciones de vida de la población. Y ese es el único objetivo que tiene que tener el Big Data en manos del gobierno. Puede ser también conocemos mucho de eh, la política fiscal suele ser un poco tardía, suele tardarse un poco, las condiciones en las cuales se está pensando la política fiscal puede terminar afectando 6 meses después cuando estamos en una situación completamente distinta. Los datos pueden acelerar ese proceso, pueden mejorar muchísimo las políticas, incluso el gobierno tiene en sus manos el poder de predecir algunos inconvenientes que puedan suceder en el futuro próximo, lejano, que pueden eh, tal vez tratar de evitar con el uso de los datos. Sí, Gabo, tal como tú comentas, me he informado un poco acerca de cómo ya en estas ciudades inteligentes que están empezando a desarrollar, sobre todo en Asia, como tú comentas, el uso del Big Data es algo fundamental porque con Es así. eso realmente, aunque, en cierto modo ya el Big Data está en todo el mundo, pero claro, hay ciudades como este tipo de ciudades inteligentes, donde Exacto. básicamente todo está prácticamente, o sea, todo está milimetradamente controlado en el sentido de que por lo menos se utiliza datos para saber cuándo van a suceder embotellamientos y en dónde. Exactamente. O, por ejemplo, también, como tú comentas, acerca para mejorar la seguridad, que si, por ejemplo, a esta zona es un poco más peligrosa, o cómo podemos mejorar los servicios públicos, ese tipo de cosas, y realmente es algo Así es. wow, me parece sobre todo muy útil y bastante importante, sobre todo para hacer las ciudades más eficientes, que al final de cuentas es lo Es que se así. quiere, ¿no? También eso tiene un impacto a nivel económico. Pero, sin embargo, siempre está como la duda o sí, la preocupación de que la gente se siente que está siendo vigilada todo el tiempo.
Sí, Y tú claro. colocas el ejemplo de Singapur, pero también en China se está viendo que se está ejerciendo unos sistemas de vigilancia cada vez más fuertes. Y yo quería hacerte la pregunta de si tú consideras que esta tecnología podría ser utilizada para precisamente atentar contra las libertades de la gente o para reducir la democracia, porque al final de cuentas es lo que también la gente puede sentir que, wow, me están controlando y en cierto modo, no sé, Sí, siento que no estoy haciendo lo que yo debería hacer, sino que es como que el gobierno me está siguiendo cada uno de los pasos que estoy haciendo sí. en mi Bueno, vida eso es un diaria. tema complejo. Es un tema complejo porque hay personas que, bueno, son más manejables que otras, vamos a utilizar ese término, donde sí pueden llegar a estar influenciadas por decisiones, por advertisement, propaganda, que sí pudieran estar atentando a este tipo de libertades. Por lo menos se vio el caso hace poco con la campaña del expresidente Trump, con todo este rollo de Cambridge Analytica, donde mm, uno puede ver las noticias, puede ver X documentales, pero no termina siendo algo como tangible de entonces, sí manejaron a las personas, sí las manipularon, no las manipularon, intentaron manipularlas y entonces sabían de qué personas con respecto a sus datos eran manipulables o no y terminaron afectando las decisiones del sufragio. Es un tema complejo. O sea, yo la verdad no me siento capacitado para responder esa pregunta, eh, pero en lo personal, capaz. O sea, yo pienso que sí hay posibilidades pero respuestas absolutas, creo que nada más las pueden dar las personas que están detrás de este proceso, donde, te digo, el Big Data es buenísimo en todos sus aspectos, siempre y cuando caigan en las manos de personas responsables y con buenos objetivos. Eso es todo lo que podemos esperar. Y a propósito de esto último que comentas de que el Big Data puede ser, o sea, pienso yo que lo veo como un arma de doble filo, porque si Sí, caen correctas, perfecto. Se hacen es políticas así. correctas, se utilizan los patrones de consumo para las decisiones empresariales, pero ¿qué pasaría si entonces caen en las manos incorrectas? O sea, por ejemplo, ¿qué mal uso se le podría dar o si se podría cometer algún delito? Eso es lo malo, me imagino que como parte Claro, buena, que tiene su contraparte negativa. es ¿Qué así. pasa si cayera en las manos equivocadas? Bueno, cuando se trata de los aspectos negativos del Big Data, yo suelo poner limitantes y mal uso, porque no creo que haya así como que una desventaja como tal del Big Data. O hasta ahora de lo que he investigado, de lo que he aprendido mucho o poco, he encontrado. Limitantes podría decirse que necesitas muchísimo talento, necesitas muchísimas herramientas, especializarte mucho, que suele ser un poco rocoso el camino, porque es algo a lo que nosotros, por lo menos los economistas, no estamos acostumbrados. Un ingeniero de sistema capaz puede ser el camino un poco más fácil, pero no tiene el conocimiento de ciertas áreas como podemos tenerlo nosotros, el know-how. Eh, pero suele ser un camino bastante complicado, pero que al fin y al cabo lo único que va a generar es alegrías para ti y por estar en la ola o en la carrera del milenio y nada más. La otra limitante de los grandes datos es la calidad. La calidad de los datos influye mucho. Al fin y al cabo tienes que tener data buena, limpia, que te permita hacer las cosas bien, porque si tienes data espuria, no va a llevar a nada bien y va a terminar siendo contraproducente para todas las partes. Comentaba hace rato la necesidad de un cambio cultural a nivel empresarial, gubernamental y poblacional con respecto a la visión que tenemos de los datos y a su uso. Creo que esa también es una limitante y suele ser como una barrera a ese mundo tecnológico que todavía gran parte de la población como que no está presta. Eh,
pero sí, bueno, una de las ventajas podría ser la ciberseguridad. O sea, hay muchos ciberdelincuentes, no sé si cabe la expresión, y con respecto al mal uso, creo que es eso, o sea, que caiga en manos de las personas incorrectas y sobre todo que se ha visto en los últimos tiempos de personas que en la dark web, o sea, me estoy aquí metiendo en un tema súper delicado que he estado leyendo también en los últimos días, donde X persona tiene N cantidad de datos y hay personas que con malas intenciones, pues pretenden comprar datos de ciertas personas. Estamos hablando de datos personales que deberían eh, ser privados o por lo menos no proveer a personas con malas intenciones datos personales de usuarios, clientes, etcétera. Pero por lo menos vi un caso de que en Europa se está pagando alrededor de conocer quién es Jesús Martínez, se está pagando en la dark web unos 1.000 euros. Entonces, yo digo, ¿dónde están las leyes? ¿Dónde está la ética? ¿Dónde está todo esto? Muchas personas he leído y también me comentan que me he conversado con algunos amigos que son del mundo del derecho, que las leyes no han llegado al mundo digital y cuándo lo van a hacer. Creo que eso es probablemente uno de las cosas que en los próximos 2 años debería estar evolucionando el mundo con respecto a trasladar leyes, ética y cualquier otra cosa relacionada al mundo digital. Yo concuerdo con ese punto ese último punto que tú comentas, porque creo que en lo que se refiere al área digital o todo lo que sería esta explosión digital que se ha venido viendo en los últimos años, los gobiernos han quedado demasiado rezagados y Es como así. tú dices, también he tenido oportunidad de conversar con algunos amigos que están relacionados al área del derecho. También comentan que no hay una legislación realmente clara acerca por ejemplo, cómo se deberían utilizar el Internet, cómo las redes sociales si deberían tener una responsabilidad o no en cuanto al manejo Exactamente. de sus datos. Bueno, recientemente también pasó el caso de Uber en Inglaterra, que Uber, Exacto. por ejemplo, no tenía, digamos, una legislación laboral para lo que eran sus empleados, porque en realidad ellos decían que ellos no eran trabajadores de Uber como tal, sino que eran como afiliados, entonces Exacto. ellos no le pagaban ni vacaciones ni ningún tipo de prestación social. También en Facebook pasó en Australia, que tampoco ellos tenían ninguna legislación digamos, controlarle cómo ellos utilizaban esos datos. Entonces, como tú mismo comentas, realmente no hay una legislación clara, no hay una frontera clara acerca de cuáles son los derechos y Exactamente. obligaciones que deberían tener estas plataformas digitales. Precisamente, también hace poco hubo mucha polémica por el cambio de condiciones de WhatsApp, Sí, claro. acerca de cómo ellos están utilizando esos datos para los usuarios. Y precisamente hubo una camada de usuarios que se cambió desde WhatsApp a Telegram por eso, porque Exactamente. por la cuestión de que no decían que bueno, que WhatsApp estaba utilizando sus datos como ellos les daba la gana, básicamente. Y bueno, queríamos saber tu opinión en este sentido. O sea, ¿realmente nuestra privacidad está en riesgo? O sea, y si realmente está este mito de que las redes sociales nos escuchan, de que, ay, si Sí. yo hablo de comida de perro, entonces Google me va a sugerir un ad de comida de perro. ¿Realmente esto es tan así? O sea, ¿el Big Data está involucrado en esto? Sí, o sea, los datos están involucrados de prácticamente todo en la actualidad y yo no soy un profesional del mundo del Big Data, aún no soy profesional o alguien perteneciente a alguna de estas empresas del señor Zuckerberg, pero como consumidor, yo te puedo decir, o como usuario, te puedo decir que yo sí siento que nuestra privacidad eh, está en riesgo o ya incluso fue corrompida, tal vez. O sea, yo por lo menos, yo en este caso pienso
que debemos escuchar testimonios de personas que estuvieron ahí y traigo dos recomendaciones buenísimas para todos los que nos escuchan y para ustedes dos si aún no lo han visto. Yo con todo este mundo de la ciencia de datos, pues me he encargado como que de aprender de distintas maneras, con academias virtuales, con YouTube, clases, etcétera. Eh, pero con este tema en particular, recomiendo dos series de Netflix, o no, un documental de dos documentales, perdón. La primera es Nada es privado, donde estamos hablando de que está todo este rollo de Cambridge Analytica, el señor Zuckerberg, está el señor Trump, hay muchas cosas turbias detrás de ese papelón que se echaron esas tres partes. Y también está el otro documental del dilema de las redes sociales. Me parece un documental poderoso porque no están hablando gente tonta, están hablando personas que formaron parte de las instituciones en las cuales estamos hablando hoy en día. Estamos hablando de personas que trabajaron en Facebook, personas que trabajaron en Google, personas que trabajaron en Pinterest, personas que trabajaron en Instagram, personas que decidieron salirse completamente del medio porque no había ni unificación ni estandarización de leyes, legislaciones, ética en todo este mundo. Y eso me hace pensar que si desde adentro el mundo se está derrumbando, ¿dónde quedamos nosotros los usuarios? Para mí, en lo particular, yo siento que nuestra privacidad sí puede estar en juego. Hace meses vi estas dos cosas que les comento y trato de no darle like a nada. Capaz estoy un poco paranoico, pero mm, me da algo de pánico generar más datos míos en las redes sociales. Es una cosa que, paranoia, pero es una realidad. O sea, ustedes van a ver estos dos documentales si es que no los han visto y no van a querer ni siquiera agarrar el teléfono, porque lo que dice Jesús. También hay un estudio en España de personas que le hablaron al teléfono y en menos de 2 horas tenían una publicidad de eso. Los sistemas de recomendación, cuando hacemos una búsqueda en cualquier plataforma, eso genera instantáneamente eh, recomendaciones inmediatas para cualquier otra cuenta, hashtag, lo que sea, especialmente para ti. Y eso de muy informal de las redes sociales nos escuchan, es para mí un completo hecho. Wow. Me da miedo, yo le doy like a todo. Sí, Ahora, es que a mí también me pasaba. Ahora es como, no, y no que sé, esto, o sea, los likes prevalecen en el tiempo, ¿no? Si hace yo 5 años exacto, le di explicación a algo que ni siquiera me gusta, pero le di porque un accidente, eso prevalece, exacto. porque tengo entendido que una vez en internet nada se borra, permanecerá Nada ahí. se borra. En cambio, ponte, Maru tiene 5 años en Instagram y solo con tus likes, una persona que esté detrás del computador en Facebook, en Instagram, en Google, sin conocerte, te puede conocer más que a ti mismo. Entonces, para mí, eso es terrorífico. O sea, terrorífico porque deben haber ciertas barreras de privacidad. Yo sé que, no tanto de privacidad, sino de que me aseguren que como usuario mis datos no van a ser llevados a X parte. De que me aseguren ciertas leyes o ciertas condiciones, como ellos muy bien lo estipulaban hace meses y siempre con el tema de la privacidad y la cosa, me aseguren de que mis datos están seguros y que cualquiera no puede acceder a ellos. Pero por lo menos también está muy nuevo algo que se llama análisis de sentimientos, donde tú te metes en Twitter, aprendes un poco sobre los APIs, aprendes un poco sobre procesamiento con R o con Python y agarras ciertos paquetes de estas, de tanto de R o como de Python, y elaborando un pequeño código, puedes analizar algún tema, tendencia o buscar algo en específico, y eso te va a dar un feedback de opiniones. Entonces, el paquete va a saber
cuáles palabras son positivas, cuáles palabras son negativas, qué proporción hay. Entonces, si yo puedo hacerlo, y yo sigo pocas personas en Twitter, o muchas personas me siguen en Twitter, o yo sigo muchas personas en Twitter, lo puedo hacer con mis propios seguidores o con cosas en tendencia, cualquier persona lo puede hacer. Entonces, ¿dónde están las barreras? ¿Dónde están los cercos? ¿Dónde está el alambre púa? ¿Sabes? ¿Dónde están esos límites? Es lo que yo siempre me he preguntado, y más aún después de ver estos dos programas que les comento, la verdad. Y no hay manera, o sea, no hay como unas estrategias, así como por ejemplo utilizar ventana de incógnito, o ya sea, si de verdad no quieres que conozcan nada tuyo, no poner al 100% tu identidad, o sea, colocar un usuario, no sé, el cielo es azul y ya, como que para saltarte todo esto que vendría siendo de privacidad ya per- personal tuya. Pudiera ser, pero igual quien tiene acceso a tus redes sociales puede que también tenga acceso a dónde vives, cuál es la dirección IP de tu computadora, cuál es la dirección de tu Wi-Fi, por lo menos. Te voy a poner un caso que vi ayer, viendo una tontería también en Instagram. Un señor en los Estados Unidos con su cuenta de Amazon, conectado obviamente al Wi-Fi, compró un Fire Stick TV, que es un Roku de Amazon, ¿sí? Llega a su casa, porque claramente el señor le gusta que se lo lleven delivery. Entonces, conocen Mm. absolutamente todo de ti. Y no solo, lo terrorífico del cuento no solo llega ahí, porque hasta ahora es lo normal en estos tiempos. El señor conecta su Fire Stick al televisor y automáticamente ya se había saltado la parte de ingresar una red Wi-Fi y de ingresar una cuenta asociada de Amazon. Porque ya tenían tu Wow. Wi-Fi y ya tenían y porque lo compraste con tu cuenta de Amazon. Y ya estás directo a disfrutar del servicio. Entonces, conocían tu Wi-Fi. Da hasta miedo hablar por Zoom. Bueno, la pregunta que yo te tenía con respecto a esto último que estábamos comentando ¿Ok? era acerca de cómo lograr, digamos, un equilibrio entre los intereses de nosotros como usuarios, de que nuestros datos no sean utilizados en una forma que no sea la correcta, y el de las empresas como Facebook, Google, que al final de cuentas ellos utilizan esos datos para lo que es su fin, que es vender publicidad, ¿no? Porque al final de Claro, cuentas, uno está utilizando Facebook, está utilizando WhatsApp, Instagram, etcétera, gratuitamente, ¿no? Entre sí, comillas, ¿no? O sea, el claro. costo es que al final de cuentas tú estás dando tus datos, pero ¿cómo lograr ese equilibrio entre un coste-beneficio que sería utilizar esto y que, bueno, al final de cuentas todos salgamos beneficiados? Bueno, la verdad es que no, ahorita no tengo la respuesta, pero por donde van los tiros, creo que tienen que haber algunas barreras, o sea, ciertos límites que no se pueden traspasar. Yo entiendo completamente de que Facebook, Twitter, Instagram y todo lo que venga tiene que generar ingresos porque si no, no hay para dónde, eso está clarísimo. Pero que nuestros datos no sean usados para eh, fines perversos, o que nuestros datos no estén en el ciberespacio de manera abierta, creo que es un buen inicio. Porque estamos hablando de que los datos de Jesús, Maru y de Gabriel los puede tener un tipo en Rusia, un tipo en España, un tipo en Sudáfrica. No me convence. O sea, no me convence a menos de que estos tipos tengan algún contrato de confidencialidad extendida en todas las partes. Por eso te digo, o sea, no, los inicios deben ir por ahí. Además de que en los próximos 5 años tiene que haber como objetivo del Big Data reglamentos, tiene que haber ética, normas, eh, todo eso que sabemos y tiene 50 millones de años en nuestra historia, llevarlo al mundo digital, porque el mundo digital es hoy
un hecho, es una cotidianidad, es un servicio tan importante como la luz, el agua, ¿sabes? Tiene que llevarse todo una unificación, una estandarización donde estemos empresas y sobre todo usuarios protegidos por alguna ley. Y esta actividad que, bueno, entiendo que tiene algún tiempito, pero precisamente por este proceso de digitalización que está experimentando el mundo de hoy en día, se ha puesto cada vez como más en auge, o sea, personas que antes ni idea, no lo conocían, ya lo conocen, siendo como más, Sí, un poco más presente en nuestra cotidianidad. Entiendo que, bueno, es de esperar que en un futuro esto se duplique, o sea, el conocimiento de las personas acerca de esto sea más real, todos conozcamos más claro. acerca de qué trata. Para este futuro, y aparte considerando esto que nos comentas de una regulación, de todo un marco legal asociado, aparte de eso, ¿cuáles podrían ser los principales retos, desafíos? Bueno, yo pienso que principalmente un marco legal para el mundo digital, porque el Big Data puede estar generado, como dijo Jesús hace rato, por una empresa, por unos usuarios, pero sobre todo el volumen de datos más grande del planeta viene de las redes sociales, donde hay millones de interacciones por segundo en los distintos continentes que hay en el planeta. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo pienso que debe haber una proliferación de conocimiento por ambos lados. Como dices tú, las personas tienen que saber eh, cualquier profesión, cualquier oficio, de qué viene el mundo de los datos, qué hay detrás de todo esto tan maravilloso que es el Internet, Google, las redes sociales. Por el lado de los profesionales, pues hay que incurrir en este mundo. Ese es el futuro, estemos en donde estemos. Los psicólogos tienen que estudiar distintos patrones personales, mentales, etcétera, y el uso de Big Data puede mejorar sus diagnósticos, detectar ciertos trastornos. Si nos vamos al mundo del derecho, pues estudiar casos históricos, a casos actuales en tiempo real. Al mundo de la economía, pues ni hablar. O sea, la economía se conecta con absolutamente todo a nivel empresarial, a nivel de consumo, a nivel de venta, de volumen de bienes, oferta de servicio. O sea, la economía lo es todo y junto al Big Data y Machine Learning, ciencia de datos, esos dos, a juro, van de la mano. Em, Otro reto, el reto contrario es que las personas que sepan de Big Data, este tipo de industrias, Google, Facebook, etcétera, ya tienen en sus portales o a través de secundarios como Coursera, edX, etcétera, cursos sobre Big Data, ciencia de datos, etcétera, pero que sigue esa proliferación de oferta de conocimiento, de cursos, etcétera, porque es importante que estemos todos en la misma página. Y claramente, por el lado de empresas, tiene que haber un poquito más de inclusión, tal vez ofrecer un brief de todo lo que es este mundo, tal vez gratuito, pero todas las personas tienen que estar en la misma página. Y para estudiantes, etcétera, tienen que saber de este mundo sí o sí. Este es el futuro y esto va a ser nuestra nueva cotidianidad si es que ya no la es y tenemos que estar todos claros de ella. Eh, Gabriel, en cuanto a eso último que comentas, eh, yéndonos específicamente al campo de nosotros de la economía, que ya, como bien tú dijiste, se relaciona con todo, este, ¿cuál tú dirías que realmente sería el valor añadido, por ejemplo, para un economista que nos esté viendo o un estudiante de economía, el hecho de saber de Big Data? ¿Cuál sería realmente lo que le sume a ese profesional en su campo? Y bueno, si quieres para finalizar la entrevista, quisiera que nos dieras algún mensaje para los estudiantes de economía y bueno, estudiantes en general acerca bueno, la Ok, importancia del Big Data. bueno, yo pienso, me voy a enfocar ahorita en economía, que nosotros, los profesionales de economía, los datos
lo es absolutamente todo. Y si queremos llegar a tener conclusiones sólidas y siempre con fundamentos en datos, tenemos que manejarlos. Y si la small data ya nos sirve, que es a la cual nos estamos acostumbrados, la que aún siguen lamentablemente enseñando, tenemos que evolucionar, tenemos que dar ese paso al frente. La universidad no lo dicta, pues buscar los caminos para que los pensums se actualicen. Ese proceso va a durar muchísimos años, sí. ¿Cuál es mi alternativa? Internet. No sé cuál es el camino. Consulta con profesionales. Navega en internet bastante. Hay muchísimas plataformas que enseñan todo este mundo de la ciencia de datos. Está Coursera, está edX. Nombrando las principales, está DataCamp, que la recomiendo 100%, esa es en la que estoy yo. Te enseñan a programar, te enseñan del mundo de la ciencia de datos, te enseñan sobre millones de técnicas. Entonces es algo que a mí me fascina, que es el learning by doing. Ahí no te ponen a estarte dando teoría únicamente, sino que te dicen, el objetivo es este, te enseñamos a cómo hacerlo, ahora dale tú. Me parece que esa es la mejor manera de aprender específicamente de este mundo, porque en economía sí necesitas tal vez una línea, clases y tal, pero con esto que son hard skills, ¿sabes? Que es de voy a aprender a programar, si uno lo da todo, uno va a aprender de esa herramienta. Un economista que se gradúe hoy en día sin conocimientos de Data Science, Data Analytics, no necesariamente tal vez Big Data tal vez va un poco más allá y cuando ya aprendes de ciencia de datos, de análisis de datos, específicamente con Python, R, el Big Data viene solo. Pero quien no sepa nada de eso, a su vez de visualización de datos, es un profesional muerto. Yo los invito a ingresar unos 5 minutos en LinkedIn a buscar puestos de economista en el exterior. Lo normal, conocimiento en economía, macroeconomía, finanzas, etcétera. Y todo lo que viene debajo es conocimiento en R o Python, conocimiento en SQL, conocimiento en Tableau o en Power BI, conocimiento en análisis cuantitativo, conocimientos en Machine Learning y Deep Learning preferiblemente, y manejo de Big Data preferiblemente. Entonces, específicamente el venezolano, el profesional economista egresado de una universidad venezolana, si quisiera ir al exterior, cumplimos el 10% de los requisitos aproximadamente. Y nada más. Y les digo algo, en cualquier momento, todo lo bueno se importa. Entonces va a llegar un momento que en Venezuela, que para mí, yo les confieso, ya llegó en algunos pocos casos, no vamos a ni siquiera poder afrontar un puesto en nuestra nación. Entonces es una locura, es algo que tenemos que prepararnos. La universidad no lo da, pues paralelo me pongo. Eso es mi recomendación para el estudiante de economía venezolano, sobre todo de nuestra alma mater, al economista unimetano, que tiene que ponerse sí o sí si quiere seguir estudiando economía. Capaz para administración, contaduría, no es tan necesario, pero ojo, la visualización de datos es algo que están pidiendo en absolutamente todos los puestos de trabajo que he visto a nivel nacional y a nivel internacional. Power BI, Tableau, hay otros bien reconocidos que ahorita se me escapan el nombre, pero esos dos son los que dominan el mercado internacional, sobre todo Tableau. El mensaje que nos estás dejando a nosotros y también a los estudiantes de economía creo que es bastante valioso, tal como tú dices. Eh, Realmente estos skills en lo que es programación y conocimiento del análisis de datos creo que es algo que ahora mismo es fundamental. Tal cual. Claro, en todos los ámbitos, pero especialmente en lo que nos refiere, que es la economía, es algo que ya constituye una base demasiado fundamental y también en ese sentido muchas universidades también se están quedando rezagadas. Estábamos comentando acerca de los gobiernos que se están quedando rezagados en la legislación, las universidades se están Tal quedando cual. rezagadas en cuanto a la actualización del pensum
para incluir este conocimiento que actualmente es completamente fundamental para cualquier puesto de trabajo, Es análisis así, de políticas públicas, de las decisiones a nivel de gobierno. Creo que es fundamental conocer de estos temas. tal Entonces cual. me Y si parece tú te demasiado fijas, importante. Sí. si tú te fijas y se meten en algún pensum de ingeniería de sistema, incluso, o sea, estoy hablando, fíjense de dónde me mudé, de economía a ingeniería de sistemas. Si buscamos ingeniería de sistemas, algún pensum aquí en Venezuela, nada. Absolutamente nada de R, nada de Python, nada de Machine Learning, nada de Deep Learning. Obviamente, estos señores que se gradúan y estudian bastante porque es una carrera bien compleja, tienen el camino un poco más fácil porque tienen las herramientas. Cuando tú tienes las herramientas, tú te das golpe y lo consigues. Pero por lo menos el economista sabe cómo afrontar el problema, tiene los conocimientos, cosa que no tiene un ingeniero de sistema, pero sin el martillo no hay para dónde. Sin martillo no hay casa. En cambio, una persona de ingeniería de sistemas que tiene todas las herramientas puede aprender y construir la casa. En cambio, o sea, no es una calle doble vía. O sea, es mucho más fácil conocer todo este mundo de programación. Sí, de este mundo de programación, vamos a llamarlo así, porque es como lo fundamental dentro de todo este mundo, porque ya los conocimientos, pues, es algo agregado. Es más fácil saber todos estos hard skills y cruzar la calle que saber todos los conocimientos, saber cómo abordarlo, el know-how y cruzar a la otra calle. Los caminos son completamente diferentes. Sí, completamente de acuerdo con lo que tú comentas. Y wow, realmente como te digo, creo que el mensaje es bastante claro y bastante positivo. Esperamos que los estudiantes de economía que nos estén escuchando y las personas que en general están escuchando todo lo que estás comentando, realmente tomen en cuenta eso y bueno, no solamente a nivel de las personas, sino también a nivel institucional también, ¿no? Es Entonces, así, ¿sabes? Yo que es lo pienso fundamental. exacto, universidades como la que yo represento y la que ustedes también representan y ahorita, bueno, afortunadamente yo como profesor de micro, pienso que es algo que, mira, tiene que haber una chispa de aviso donde cuándo vamos a actualizar nuestro pensum. Creo que cualquier universidad top en Venezuela tiene que estar muy pendiente de eso. Eh, Hay algunos temas incluso de la carrera que pudiésemos cuestionar su actualización sin meter el mundo de la ciencia de datos, pero introducir el mundo de la ciencia de datos en el pensum de economía es algo fundamental. Creo que esa fue la palabra que utilizó Jesús. Eh, es fundamental en todos los aspectos. ¿Sabes? Un economista que no sepa analizar datos pequeños, grandes, medianos, sin R, sin Python, no poder visualizar los resultados en Tableau, en Power BI, no saber técnicas de limpieza de datos, de procesamiento de datos, de aprendizaje automático que es Machine Learning, que es árboles de decisión. Ya hay algo mucho más avanzado que un modelo probabilístico. Claramente los modelos estadísticos siempre van a ser muy importantes, pero ya hay algo que le está ganando. Estamos hablando de estas técnicas de Machine Learning, estamos hablando de redes neuronales que ya se escapa un poco y entra en el mundo del Deep Learning, donde también está incluido el Big Data por ser la fuente de grandes datos de los cuales aprenden estos sistemas que uno crea, algoritmos, etcétera. Hay algo mucho más grande que nosotros de lo cual nosotros tenemos que aprender si queremos seguir siendo economistas. Creo que ese es el mensaje. Si queremos ser economistas, tenemos que saber de esto. Yo particularmente siento que lo agarré tarde, pero el primer paso siempre es empezar. Aún así sea baby steps, ¿sabes? Lo importante es empezar. Ya sea con un curso muy teórico, ya sea empezar con un paper, ya sea empezar con, mira, Wikipedia, que es Data Science. El primer paso siempre va a ser el más importante y de ahí para adelante, perseverancia. Más nada. Bueno, a propósito de eso que comentas, me recuerdo una frase que decía nuestro superprofesor Ali Cárdenas, que, Ah, bueno,
aprendizaje de economía, macroeconomía, todo lo que va sino aprendizaje de vida. Él nos comentó una vez, bueno, a mi curso de macroeconomía uno empezandito la carrera, o sea, qué más oportuno. Él nos comentaba que la licenciatura en economía no es solo una licenciatura, bueno, ya me gradué, ya soy economista, listo, Es a así. ejercer. No, él comentaba, siempre nos hacía mucho énfasis en que la licenciatura en economía era licencia para aprender aún más de economía. Entonces, que tomemos esa herramienta como, bueno, ahorita conversando acerca de todo ese reforzamiento de aprendizaje, siempre mantenernos en constante conocimiento, Es aprendizaje, todo así. algo nuevo, entonces tomemos todas las, ahorita, la verdad es que ahorita el que no aprende algo nuevo es porque no quiere, porque las herramientas están ahí en tu teléfono, en Exactamente. Tal tu cual. iPod, están disponibles, entonces tomemos todo eso, no solo de economía, sino de cualquier carrera que nos esté escuchando, e incluso como Exacto. algo que no conozcamos, lo podemos ver en internet, lo podemos aprender y lo podemos aplicar, que es lo más importante. Exacto. Ya ahorita en estos tiempos de internet, obviamente en Venezuela, pues todos lo tenemos en contra prácticamente, pero con el internet activo no hay excusa para no aprender. Esa, Exacto. esa es la verdad. Es así. Bueno, yo creo que no pudimos cerrar de mejor manera. Realmente encantado de haber tenido esta conversación tan interesante con Gabriel Velázquez, eh, jefe de investigaciones económicas en econométrica, profesor de microeconomía en la Universidad Metropolitana y bueno, amigo personal de nosotros dos. Realmente, Claro. más que una entrevista, fue una conversación realmente bastante fluida, bastante interesante. Y bueno, nada, darte las gracias por acompañarnos un ratico aquí, por sacar tiempo para darnos luces sobre este tema. Realmente encantado. No vale, yo soy completamente el agradecido. El último título es el que más me encanta, más que economista, jefe, lo que sea. Amigos desde hace muchísimo tiempo. A mí me encanta, pues, este tipo de. Yo soy muy fan de este tipo de interacciones. Obviamente por mi trabajo tengo que hacer ponencias, tengo que hacer entrevistas, radio, televisión, pero este es el sistema que más me gusta, tipo charla, donde no nos aburrimos ninguno. Espero que los oyentes de este video tampoco se aburran. Y nada, ustedes para mí siempre tienen tiempo y siempre para Ceteris Paribus voy a estar abierto, disponible cuando ustedes digan. Gabriel Velázquez va a estar aquí presente. Muchas gracias, Gabo. Sí, bueno, tal como lo dijo Jesús, y como lo comentaste tú incluso al comienzo, amigos de pasillos de la universidad, y luego consolidamos hoy en día incluso una entrevista que para nosotros es un privilegio, un honor contar contigo en ella, y sobre todo porque tiene el factor emocional de que, bueno, por ejemplo, en la universidad sentíamos gran admiración por ti. Yo, por ejemplo, iba hasta tus prepas, me encantaban. Y admiración como persona y como profesional, hoy en día también la podemos apreciar en esta entrevista. Esperemos ser la primera de muchas entrevistas, muchas Así es. oportunidades de poder contar contigo, así como hacerte saber que tú también cuentas con nosotros y agradecer nuevamente de parte de ambos por formar parte de nuestra iniciativa. Como te comentó Jesús, seguimos creciendo, pero ir así en nuestros pasos, lo que tú dices, los baby steps, con alguien que nos explique de la manera tan amigable y tan razonada de todo lo que nos explicaste hoy. Bueno, una excelente manera de empezar, así que muchísimas gracias. Agradecido yo con ustedes y para nuestros oyentes no se les olvide, nada es privado y Dilema de las redes sociales, las dos en Netflix, no van a querer agarrar el teléfono como en 4 días como me pasó a mí, se los aseguro. Claro que sí, claro que Haciéndole sí. publicidad un poco a Netflix aquí. Buenísimas esas Buenísimo. recomendaciones. Bueno, una vez más agradecerte y bueno, esperemos volvernos a ver en otra ocasión. Claro que sí, cuenten con eso y nada, feliz fin de semana, cuídense mucho y estamos en contacto.